Veamos en detalle, hagamos un zoom en la comuna de Maipú, una de las más pobladas del país, con una población de 585.684 habitantes, ubicada, como sabemos, en el sector poniente del Gran Santiago. Y veamos cuál es la situación en dos delitos en particular. Vamos a hablar de datos que entrega la Fundación Paz Ciudadana sobre los delitos de mayor connotación social ocurridos en Maipú y comparados con el resto de Chile en los 3 primeros trimestres del año pasado. Según este estudio, el delito más frecuente de los delitos de más alta connotación social es el robo con violencia o intimidación. Y aquí la tasa sería de 417 casos cada 100.000 habitantes. Esto si contamos los 3 primeros trimestres del año 2023. Esto ubica a Maipú en el lugar número 30 entre las 346 comunas que existen en el país. O sea, es una de las comunas donde ocurren más casos de robo con violencia o intimidación. A nivel país, la tasa es de 303 casos cada 100.000 habitantes. Veamos ahora qué ocurre con el delito de homicidio. En el caso de Maipú, de acuerdo a este estudio de Fundación Ciudadana, ocurren 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso lo pone levemente por encima del promedio nacional, que de acuerdo a este mismo estudio de Fundación Paz Ciudadana, primeros 3 trimestres del año pasado, llega a un 3,5. 3,8 por lo tanto contra un 3,5 a nivel nacional. Y de las 346 comunas del país, Maipú queda en el lugar 100 entre las comunas que tienen mayores niveles de homicidios. No es una de las comunas con mayores niveles de ese delito, pero de todas formas está entre las 100 con mayor tasa en el país. Claro, es importante destacar que estas cifras están basadas en este estudio de Paz Ciudadana. No es la cifra oficial, que es la que entrega la Fiscalía, y tampoco contempla todo el año 2023, sino que solo los primeros 3 trimestres. La cifra del último trimestre todavía no ha sido dada a conocer públicamente. Bueno, todo esto ha generado un debate político y social a raíz de la petición del alcalde de Maipú respecto al uso de las Fuerzas Armadas interviniendo en áreas públicas para poner orden. Fuimos a conversar con expertos que advierten que solo bajo estado de excepción la Constitución permite el despliegue de militares, mientras a nivel político la discusión se concentra en algo más acotado, el proyecto de ley sobre infraestructura crítica que permite que los militares resguarden ciertos lugares específicos de las ciudades. La crisis de seguridad y en particular una idea que llegó este martes desde Maipú reinstaló un debate que no es nuevo, la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de orden público, un despliegue que hemos visto en situaciones específicas, tal como ocurrió durante el estallido social, posteriormente en plena pandemia y hace poco más de un año como consecuencia de los conflictos en la frontera norte. Oportunidad en la que hubo advertencias claras de parte del Ejército en torno a los riesgos de cumplir funciones distintas, como por ejemplo el combate contra la delincuencia. Son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, van desvirtuando la tarea y nuestro rol principal. Mensaje que resuena una vez más tras la solicitud realizada ahora por el alcalde de Maipú para la intervención de las Fuerzas Armadas ante la seguidilla de hechos violentos que se han registrado en los últimos meses, lo que a juicio de especialistas en seguridad no es viable bajo la legislación vigente en nuestro país. No es posible legalmente que sin un estado de excepción constitucional puedan salir las Fuerzas Armadas. ¿No será más lógico que ante un problema criminal lo que se utilice es más Estado de Derecho? O sea, que nuestras fuerzas de orden y seguridad estén mejor dotadas, mejor preparada. La discusión cobra más relevancia si se considera que la Constitución Política de la República consagra como roles fundamentales de las Fuerzas Armadas el garantizar la soberanía e integridad territorial, además de proteger a la población de amenazas externas. Solo cuando se decreta estado de excepción constitucional, sus atribuciones consideran además la detención, restricción de paso y el control y registro de personas, medida que en La Moneda han descartado en más de una oportunidad. No nos cerramos a la posibilidad de que colaboren en funciones específicas, pero el combate al crimen organizado tiene que ser protagonizado por la policía. Un militar hoy día tiene todas las facultades para proteger a la ciudadanía en cualquier ámbito este sea, pero lo que es importante es que la clase política proteja a sus militares.
La reforma constitucional que se promulgó en enero de 2023 para permitir la protección de infraestructura crítica es a juicio de parlamentarios la que entrega facultades para tal efecto. Con ella se incorporó un nuevo inciso al artículo 32 en el que se detalla que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, lo que depende del propio presidente de la República. Pero hoy día el gobierno podría disponer la presencia de las Fuerzas Armadas en la región metropolitana en virtud del estado de emergencia. Que si tú no le aclaras exactamente la película, en buen chileno, a las Fuerzas Armadas, de dónde pueden actuar, cómo y en qué condiciones, el día de mañana también se exponen. Estamos trabajando en los proyectos de infraestructura crítica y también se está trabajando por las reglas de uso de la fuerza, que yo creo que también es un proyecto que va de la mano. Entendemos la preocupación que existe, el gobierno nunca ha cerrado las puertas. La denominada ley de inteligencia también sigue su discusión en el Congreso, develando que más allá del debate y las solicitudes de los alcaldes, la intervención de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad pública se ve lejana desde el punto de vista práctico y aún genera opiniones divididas. Esta tarde llegaron al país los chilenos que estuvieron a bordo de este vuelo, el LATAM 800, donde un incidente aéreo ocasionó que 10 pasajeros y 3 tripulantes resultaran con heridas. Un equipo de la Dirección de Aeronáutica Civil chilena ya viaja rumbo a Nueva Zelanda para llevar a cabo la investigación sobre este caso. Tras 12 horas de vuelo, la espera para ver a sus familias había terminado. Desde Auckland, Nueva Zelanda, llegaron los chilenos que este lunes fueron parte del vuelo LA800 de LATAM. Por favor, necesitamos un médico a bordo. La experiencia fue horrible, no se la vaya a nadie. El avión descendió de un momento a otro y es donde la gente se vino al techo y chocó con el techo. Un incidente aéreo ocurrido en la mitad de un vuelo aproximadamente de 3 horas desde Sydney hasta Auckland, que protagonizó los titulares de todo el mundo. Entonces sí, la percepción de la gente que venía fue terror. Mira, a mí lo que más me impresionó es que una señora como 300 me iba con un bebé, yo vi volar el bebé. No, sí fue terrible. Había de todo, la gente que estaba sin cinturón, un poco herida, habían como 10 heridos graves que no pudieron salir por su cuenta. Fueron casi 5 segundos donde dicen sintieron un vacío. Quienes estaban sin cinturón se golpearon contra el techo o cayeron en los pasillos del avión. Ismir nos comentó que se encontraba en el baño. Porque la bajada ve que eso están, entonces yo choqué mi cabeza y con una mano me agarré y con la otra la azoté, hacia como los baños son tan las cabinas, pequeñita, con la otra mano azoté en la pared. 13 personas de distintas nacionalidades, incluyendo a 3 tripulantes de cabina, fueron trasladados al hospital. Hasta ahora no saben qué fue lo que pasó con la aeronave. La DGAC será la encargada de periciar la caja negra del avión. Así lo comunicó la Comisión de Investigación de Accidentes de Transporte de Nueva Zelanda. La Autoridad Chilena de Investigación de Accidentes, la Dirección General de Aeronáutica Civil, es la encargada de investigar el accidente y confirmó que abrió una investigación. TAIC está en el proceso de reunir pruebas relevantes para la investigación, incluida la incautación de las grabadoras de voz de la cabina y de datos del vuelo. Además, la DGAC ha comunicado que un equipo de investigadores ya viajaron a la ciudad de Auckland para realizar las pericias de la caja negra. Está toda la información registrada en las cajas negras, en las grabaciones de voz. Hay una serie de dispositivos que van almacenando la información dentro de la cabina. Por lo tanto, esto se debería saber dentro de un plazo relativamente breve. Hablemos de un mes o algo así. Mientras expertos en aeronáutica ya tienen ciertas hipótesis de qué se trataría este presunto incidente técnico. Podría ser, como te digo, una indicación de baja velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que el avión, cuando está volando, ¿no es cierto?, a un cierto nivel de vuelo, pero por alguna razón empieza a levantar la nariz, pierde sustentación, lo que se llama un stall en el lenguaje aeronáutico. Y eso produce una picada, es una pérdida de sustentación. Ahora, ¿por qué se llega a eso? Es un tema técnico y se puede deber a múltiples variables. Un problema técnico, error humano o las condiciones climáticas es lo que ya se está investigando, mientras los pasajeros del vuelo LA800 no olvidan esta aterradora experiencia.